Hola a todos, estamos un poco transitando juntos esta experiencia, este experimento de llevar adelante las clases de manera virtual. Hoy vamos a ver un concepto que es muy importante, que es el de estructura urbana. En urbanismo quizás una de las entidades más importantes que van a analizar, porque es la herramienta desde la cual uno puede comprender una ciudad, puede explicar una ciudad y puede analizar también cuáles son los procesos de transformación, cuál es la dinámica de transformación. ¿Y qué es la estructura urbana? La estructura urbana es un concepto teórico, es una conceptualización en la cual lo que hacemos es analizar el resultado de la superposición entre los usos del suelo que hay en una ciudad, entre las actividades que se dan en sus distintos grados de intensidad, y cuál es la trama de movilidad, cuáles son los flujos de circulación que hay en esa ciudad. Esa interrelación entre las dos cosas, usos del suelo y flujos de circulación, trama de vinculación de las actividades, eso es conceptualmente lo que definimos como estructura urbana. ¿Cuál es el origen de la estructura urbana? El origen está en el movimiento moderno. El movimiento moderno es el primero que conceptualizó a la ciudad en esta definición que hacía Le Corbusier en Los Siam de la ciudad como máquina de habitar. Fueron los primeros que miraron la ciudad como un plano y vincularon las funciones y los modos de circulación. Esta idea de analizar, de planificar una ciudad desde ese lugar, los primeros que la ponen en juego fue el movimiento moderno a principios del siglo XX. Hasta ese momento el urbanismo había sido, en primer lugar, un urbanismo escenográfico, un urbanismo paisajístico hasta el siglo XVIII, y con la revolución industrial empezó a haber como una corriente de higienismo. Las ciudades empezaron a tener problemas infraestructurales, de circulación, de logística de cargas, que dieron lugar al antecedente del movimiento moderno, que fue el urbanismo del higienismo. El movimiento moderno, insisto, es el primero que conceptualiza de esa forma la ciudad. Y lo hace de un modo, aplicándola, esa herramienta conceptual, la aplicó de una manera que resulta hoy, visto 100 años después, resultó como un fracaso. Porque en esa aplicación de la herramienta, lo que el movimiento moderno hace es algo que se llamó zoning, que era dividir, separar, segregar, zonificar extremadamente los usos del suelo por separados, y vinculaba los sectores de habitar con los sectores de trabajo, con los sectores de recreación, los vinculaba con infraestructuras por las cuales la gente se trasladaba a distintos niveles, etc. El pensamiento era un pensamiento, si se quiere, de avanzada. Esto es la planta de Brasilia, este es el plan director de Le Corbusier, y esta es la imagen de en qué resultó Brasilia. El pensamiento era un pensamiento progresista en términos de calidad de vida, pero fracasó esa idea de que se podía zonificar los usos de la ciudad en extremo, fracasó porque la ciudad es una construcción cultural a través del tiempo, es una acumulación de fenómenos sociales, de evoluciones sociales, que van resignificando los espacios, que van dándole nuevos usos a espacios anteriores, a espacios que tienen valores simbólicos, que tienen una acumulación histórica. El movimiento moderno fracasó, en general, en las ciudades que se hicieron como ciudades ex novo, porque desconocieron las culturas preexistentes. Pero, a pesar de que uno puede decir que la forma en que se aplicó esa manera de pensar la ciudad, esa aplicación de la herramienta de la estructura urbana, fracasó la forma en que se usó la conceptualización de la estructura urbana,
En realidad la estructura urbana como herramienta sigue vigente y es una herramienta que seguimos usando y que es una de las principales herramientas que ustedes van a manejar para poder hacer análisis urbanísticos y para hacer propuestas de transformación de un sector urbano o de una ciudad entera. Y entonces la estructura urbana es muy importante, pero también no es un valor absoluto. No es, como dicen los matemáticos, es condición necesaria, pero no suficiente para poder comprender una ciudad. Hay dos factores más, por lo menos, que son imprescindibles para poder entender la ciudad. Si ustedes tuvieran que describirle Buenos Aires a un amigo que vive afuera y que no conoce la ciudad, tendrían que poder describírsela por lo menos con tres elementos. Uno es la estructura urbana, poder contarles cómo se accede, cómo se mueve en la ciudad, cuáles son las redes y los flujos de circulación, dónde están las actividades, dónde están los museos, dónde está el centro, dónde están los bares, dónde está la residencia, dónde hay zonas más de densidad más baja, dónde hay zonas más densas, etc. Pero las otras dos entidades que son necesarias para poder comprender una ciudad junto con la estructura urbana es el medio biofísico que la soporta, es el soporte ambiental de una ciudad y el nivel sociohabitacional. O sea, poder saber cuáles son los niveles de pobreza y de riqueza y cómo está distribuida la población de acuerdo a sus niveles de ingreso, cómo está en general distribuida en una ciudad. Porque si no, podríamos pensar que es lo mismo Belgrano R que cualquier zona de Soldati, de Barracas o de Villarriachuelo. Y en realidad son distintas, a pesar de que en las dos se dan usos residenciales, en las dos hay la misma densidad. Si uno no la comprende desde poder entender cuáles son los niveles de distribución de riqueza en el mismo territorio, uno no está entendiendo la ciudad. Y cuando uno además puede entender este nivel de análisis, puede entender la distribución de los niveles de ingreso en un territorio y lo puede vincular con el medio ambiente, puede darse cuenta cómo muchas veces coincide que las zonas que se inundan en una ciudad o las que históricamente fueron propensas a ser zonas bajas inundables, acaban siendo zonas donde se radica la población de menos recursos y donde se alojan usos como los industriales, equipamientos, etcétera, y menos de población. Esta estructura urbana, este concepto de estructura urbana, puede utilizarse para distintas escalas. Desde la escala metropolitana, de poder entender cómo es una ciudad de 14 millones de habitantes, como es el área metropolitana de Buenos Aires, se puede utilizar para analizar y comprender una ciudad como la ciudad autónoma, un recorte de esta gran mancha, o se puede usar también para pequeños sectores urbanos que uno analice. La lógica de pensar, identificar los usos del suelo, la característica de las actividades que se localizan en el territorio y cómo se vinculan, desde qué forma se vinculan, es lo mismo en cualquier escala que ustedes utilicen. Por eso es un concepto muy importante. El de la estructura urbana es un concepto muy importante en el urbanismo. Esto es la estructura urbana de un sector en Barracas, donde uno puede identificar desde una villa de emergencia, una zona industrial, zonas residenciales de distintas densidades, equipamientos y cuál es la trama de circulación que une, que vincula a esos distintos usos del suelo. Esto es una estructura urbana de un sector urbano. También sirve para poder hacer propuestas. Uno puede reconocer, analizar cuál es la estructura urbana de una ciudad. Hoy la estructura urbana de Buenos Aires es esta. Y puede pensar, puede proponer hacia dónde quiere uno que mute esa ciudad, cómo uno querría que fuera. Por ejemplo, esto es un trabajo que se hizo hace unos años para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se identificaba cómo era la ciudad, que era una ciudad que tenía un centro muy concentrado y pocas centralidades, y cómo
se deseaba que fuera, en la cual se pensaba que el centro se expandiera, que crecieran los otros centros respecto a cómo estaban antes y que las zonas industriales fueran en lo posible zonas mixtas, que no hubiera zonas industriales exclusivas, sino que se permitiera de alguna manera que haya convivencia de industria donde se podía o donde se analizó que convenía, que pudiera haber mixtura. Y que las zonas que tenían mucha infraestructura de transporte, como la zona, el eje oeste de la ciudad, que tiene ferrocarril, subte, muchas líneas de colectivo, por ejemplo, se consideraba que era una zona que estaba bien que se densificara cerca de esos ejes que concentraban mucha infraestructura de circulación, de movilidad. Entonces, sirve también para hacer propuestas urbanas, la estructura. El concepto de estructura urbana sirve para hacer propuestas. Ver desde dónde uno se parte, imaginarse a dónde quiere llegar, cuál sería la ciudad deseable, y después, por otro lado, uno desarrolla cuáles son las herramientas, los programas, los proyectos que pueden permitir que una ciudad mute desde un lugar hacia donde uno quiere que vaya. Cuáles son los cambios de normativa, cuáles son las grandes obras de infraestructura.